Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla el hermano Isaías Rodríguez Arispe, pastor de la Iglesia Bautista Berea en Monterrey, Nuevo León. Quiero darles a todos un cordial saludo y una calurosa bienvenida a esta sesión que corresponde a nuestro estudio de la escuela dominical. Como todos ustedes saben, en nuestra iglesia, los jóvenes adultos, las parejas adultas, todos los adultos llevamos estudios un poquito más pesados, vamos a decir así, con relación a los otros niveles, aunque realmente para cada nivel el estudio es exigente, es demandante. Nosotros estamos estudiando a nivel de adultos y jóvenes adultos, estamos estudiando los artículos de fe que nuestra iglesia sostiene y enseña. Este nivel, este tipo de lección lo cubre la clase de jóvenes adultos, solteros, la clase de parejas jóvenes, 2 clases de parejas adultas y una clase de hermanas. Así que a este grupo es básicamente al que nos estamos dirigiendo. Como todos ustedes saben, el pasado 15 de marzo del año actual, año 2020, fue el último día que pudimos reunirnos en la reunión, en la sesión regular de la escuela dominical para tener este estudio. Y después de eso vino lo que todos sabemos, la suspensión de actividades debido a la contingencia de salud, y ya no fue posible reunirnos. De momento pensamos que había que atender el nivel de predicación y fue a lo que nos dirigimos, pero ya es un clamor el que atendamos también este nivel, de manera que esa suspensión propiamente termina hoy. Y no porque podamos nosotros decir que nos vamos a reunir ya físicamente en vivo, sino porque hoy comenzamos a reunirnos de una manera cibernética, como dicen por ahí, ¿verdad? A través de esta vía que estamos utilizando. Y a partir de hoy, cada domingo, hasta nuevo aviso, estaremos nosotros transmitiendo la clase de escuela dominical para adultos. Ahora, lo que quiero hacer es invitarles a que repasemos brevemente algunos de los conceptos estudiados en las últimas 3 o 4 lecciones que vimos en vivo cuando aún podíamos reunirnos. Eso nos llevaría a varios meses atrás. No vamos a cubrir las lecciones todas otra vez, por supuesto. Eso ya lo pasamos. Pero sí quisiéramos dar un breve repaso para refrescar los conceptos. Estoy hablando básicamente de la lección de el arrepentimiento y la fe, la lección de la regeneración y la lección también relativa a la justificación. Y para luego ya entrar básicamente a la que ahora estamos viendo y que se nos quedó trunca, el estudio sobre la doctrina de la santificación. Quiero comenzar por presentarles el diagrama que yo he estado usando en mis clases en todos estos domingos anteriores. Así, con base de una manera gráfica, podemos enseñar el concepto del que estamos hablando. Así empezamos a explicar también dónde opera y todo eso. Aquí está la gráfica, ustedes deben recordarla. Como pueden ver, en este diagrama representamos al ser humano en un círculo. Y ese círculo está dividido en 3 partes. El círculo como tal representa una unidad, pero luego cada una de las partes representa las partes que integran al ser humano. La parte número 1, la parte espiritual. Aquí está, es la parte de neuma, espíritu, esa parte intangible, esa parte no visible del ser humano.
Algunas corrientes teológicas juntan, por así decirlo, el espíritu y el alma y le llaman la parte espiritual del hombre en forma genérica y la parte humana. Nosotros seguimos esta otra línea que habla de espíritu y luego en segundo lugar habla del alma, el alma, también llamada o conocida como mente, la psique. Y tercer lugar, definitivamente sería la parte física o la parte visible que nosotros manejamos. El espíritu lo vamos a identificar como la parte número 1, el alma la vamos a identificar como la parte número 2 y obviamente la parte número 3 va a ser el aspecto físico. Pero es necesario que nosotros recordemos que la Biblia enseña que el hombre sin Cristo Jesús está muerto, muerto espiritualmente, está muerto, está vivo físicamente. Una persona que no conoce a Jesucristo, una persona, como nosotros decimos, no salva, no tiene la menor idea ni antecedente de estas cosas, de su necesidad y todo lo demás. Ella no lo sabe normalmente, pero esa persona está muerta espiritualmente. La Biblia habla de estar muertos en delitos y pecados antes de la experiencia de salvación o de conocer a Jesucristo. Y esa persona que está muerta espiritualmente, para que pueda comenzar una relación personal con Dios, necesita de una serie de experiencias. Estamos hablando en términos, vamos a decir así, un poco técnicos, términos bíblicos o términos teológicos, aunque también estamos utilizando conceptos que son muy populares. Por ejemplo, la relación personal con Dios se inicia por medio de una experiencia que nosotros conocemos como la experiencia de conversión. ¿Qué es la conversión? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que aceptó a Cristo, de alguien que tuvo esa experiencia transformadora, decimos que se convirtió a Cristo o que se convirtió al Señor. Bueno, esa es la experiencia y esa es la palabra de la que estamos hablando y la entendemos, pero también necesitamos entender que la conversión es un poquito más complicada que ese concepto tan común. La conversión realmente es un acto del ser humano. Es un acto, casi podríamos decir, totalmente humano. ¿Pero en qué consiste? Mire, por medio de ese acto, el ser humano, que antes estaba totalmente ignorante de las cosas bíblicas, de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, como solemos decir, comienza a tener, y hay que decir definitivamente que este es un impulso que es enviado o dado por el Espíritu Santo o generado por el Espíritu Santo. Dios está buscando al pecador todo el tiempo. El pecador a veces no lo escucha, no lo ve, no lo identifica, no lo siente. Pero llega un momento de necesidad, de problema, de confrontación, de extrema urgencia en la que el pecador sabe que necesita conocer a Dios y sabe que necesita conectarse de alguna forma con Dios y empieza su búsqueda. En esa búsqueda el ser humano es preponderante. Dios pone la necesidad. Dios genera la necesidad y el ser humano comienza a responder a ella y ahí es donde se da entonces el proceso de conversión. ¿En qué consiste este proceso de conversión? Es un proceso que, para decirlo en pocas palabras, es la decisión del ser humano en que decide apartarse de su pecado y volverse a Dios. En pocas y muy sencillas palabras, de eso se trata. Yendo un poquito más a fondo, podemos y tenemos que entonces nosotros decir que hay un par de aspectos que debemos ver de esta experiencia, de esta conversión, de este fenómeno o suceso. Podríamos decir que hay dos aspectos.
en este fenómeno, en el fenómeno de la conversión, en el evento de la conversión. Un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo, vamos a decirle así, es porque el hombre deja de hacer ciertas cosas. Deja de practicar ciertas conductas, ya no las hace. Por eso decimos que es una parte negativa. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que uno sabe como ser humano que tiene una serie de conductas que no están bien. No lo sabe él bíblicamente hablando. Quizás nadie se lo ha dicho. O tal vez alguien se lo ha dicho, pero él no lo había aceptado. No lo había querido aceptar. Estaba cerrado a ello. Pero llega un momento en que dice, esto no está bien. Seamos honestos, a todos nos ha pasado. Ya sea el que es vicioso, el que está en las garras del alcohol o de las drogas, o que tiene prácticas inmorales, o que tiene vicios de otro tipo, o que suele disponer de fondos que no son suyos, o que es mentiroso, o que es lo que sea, lo que sea. Llega un momento en que el ser humano dice, ya basta, tengo que cambiar. Y de veras quiere cambiar. Lo que pasa es que si está solo no va a tener mucho éxito. Necesita mucha ayuda. Y si está solo, sin Dios, ese cambio va a ser un cambio nada más, vamos a decir, muy limitado. Pero cuando estamos hablando de la experiencia de conversión, esa disposición del hombre de apartarse del pecado, le llamamos la parte de arrepentimiento. Ya no voy a hacer esto. Es la palabra arrepentimiento, volverse atrás. Si antes yo hacía esto y esto y esto, ya no lo voy a hacer. Ya no voy a golpear a mis hijos, ya no voy a disponer de cosas que no son mías, ya no voy a mentir, y se lo propone. Y yo le creo a la persona cuando dice que quiere dejar esas cosas, en realidad. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de ese fenómeno, pero esa es la parte negativa, ya no voy a hacer esas cosas. La segunda parte de la conversión es la parte positiva. Cuando lleva buena orientación, cuando lleva buena ayuda, buen aconsejamiento, esa persona sabe que no basta con dejar aquello, sino que tiene que volverse a Dios y confiar en Dios y asirse de Dios y no soltarse de Él, porque si se suelta va a volver a lo mismo. O si no logra dar ese paso, se va a quedar atorado en la parte anterior. Así que cuando estamos hablando del proceso de conversión, estamos hablando de un proceso de dos partes, una negativa y una positiva. A la negativa le llamamos el arrepentimiento y a la positiva le llamamos la fe en Dios, poner la fe en Dios. Ustedes recuerdan que Pablo habla de esos dos conceptos allá en el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando habla de que él estuvo predicándoles arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es que así es. Y así ha sido y así tiene que ser toda la vida. Pero le decía yo de esos conceptos de arrepentimiento y fe. Son un poquito más complicados de lo que parece. No que sean muy complicados, simplemente que hay que entenderlos bien. Porque estos dos fenómenos, el arrepentimiento y la fe, y usted lo recuerda porque ya lo vimos en las clases anteriores, tiene tres niveles o debe darse en tres niveles o en tres campos, en tres aspectos. ¿Se acuerda? El primero era el nivel intelectual. El segundo era el nivel emocional. Y el tercero era el nivel de la voluntad o volicional, como también le hemos estado llamando. Interesante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que cuando una persona se ha acostumbrado a una conducta pecaminosa, una conducta que no agrada a Dios ni tampoco a sus semejantes, esa persona tiene que primero darse cuenta acá en su mente. Es un proceso totalmente interior. Él sabe y él dice, no está bien lo que estoy haciendo. Supongamos que estamos hablando de un estudiante que ha mentido en cuanto a sus estudios, que ha violado las reglas en la escuela y que hasta ahorita parece haberse salido con la suya y ahí va, y ahí va, y ahí va avanzando. Pero él se da cuenta que eso no está bien.
Y él dice, eso no está bien acá en su interior. Una persona joven que... Hay muchos campos en los que nosotros necesitamos arrepentirnos y aún después de llegar a ser cristianos, necesitamos seguirnos arrepintiendo diariamente. Ya veremos eso más adelante. Pero estamos hablando en este momento de una persona no salva. Esa persona comienza por ver acá en su mente, eso no está bien. Pero a veces ahí se para, no avanza. Necesita pasar al siguiente nivel. Acuérdense que son 3. El siguiente nivel es el de las emociones. Esa persona necesita llegar a experimentar a nivel emocional esa negatividad, esa decisión de que ya no voy a hacerlo. Le pongo un ejemplo. Un padre de familia que se acostumbró a tomar desde muy joven. Lo empezó a tomar pensando que no pasaba nada, no pasa nada, es una experiencia emocionante, pero se aficionó a la bebida o a las drogas y llega el punto en que se ha desinhibido completamente y sus padres, sus hijos, su familia son testigos de ello y la esposa sufre y los hijos mayorcitos, jóvenes vamos a decir así, adolescentes, se dan cuenta de que su papá es un borracho o es un vicioso. Y al principio el papá no le podía mucho caso a eso, pero cuando empieza a ver la reacción de sus hijos o de sus hijas y de su esposa, que francamente las lastima, no lo crea, él también se está lastimando a sí mismo. Él se da cuenta de que aquello no está bien. Y llega al punto de pedirles perdón y prometerles que ya no lo va a hacer. A eso me refiero. Cuando estamos hablando del arrepentimiento en la parte emocional, tenemos que sentirlo. Tenemos que, no solamente acá en la cabeza, muy fríos y muy calculadores, yo me arrepiento, sino que también tiene que ser nuestras emociones. Y a veces es un arrepentimiento tan dramático que nos conduce a un llanto irrefrenable. A veces es un arrepentimiento emocional, de acuerdo, pero somos fríos y somos poco expresivos y simplemente lo dejamos en una expresión verbal. Sea como sea, ese segundo nivel también es necesario. Pero yo le aseguro que usted puede pensar en alguien que mentalmente se ha arrepentido de sus pecados, sabe que está mal. Incluso puede ser que haya quedado al nivel emocional, pero ahí se quedó. Jamás hizo nada al respecto. Él dijo, un día voy a cambiar, un día, pero no hoy. Y por supuesto, entonces no pasa nada. Así que pasa el tiempo y la persona aquella no cambió. Hasta que un día, ya con la experiencia acumulada, traída, medida, sentida, evaluada, llega al punto de decir, hoy tengo que hacer esto. Y puede ser una diferente conducta. Puede ser, si es arrepentimiento de una conducta casera, puede ser que reúna a su familia, les confiese, reconozca lo que ha estado haciendo, les prometa que ya no lo va a hacer y les pida perdón. Y lo van a perdonar, seguramente, porque lo quieren. Pero cuando estamos hablando del arrepentimiento de carácter espiritual, entonces tenemos que llevar esa conducta a la presencia de Dios. Y tenemos que decirle a Dios, reconozco que soy pecador, porque he hecho esto y esto y esto. No solamente lo reconozco mentalmente, me lastima simplemente el pensar todo este tiempo que he perdido, todo este daño que he hecho. Y estoy profundamente arrepentido y vengo y te lo digo a ti. Eso sería el aspecto voluntad. No solamente lo pensó, no solamente lo sintió, sino que también lo hizo, por lo que toca al arrepentimiento. Pero la conversión, le decía yo, es un proceso de dos caras. El aspecto negativo, que es el arrepentimiento, y el aspecto positivo, que es el poner la fe en Dios. No basta que una persona se arrepienta para salvación.
tiene que poner su fe en Cristo Jesús. Definitivamente. Así que esa fe es otro aspecto también importante de este proceso, porque nosotros tenemos fe en muchas cosas. Algunas veces las externamos y otras veces las tenemos muy internas. Yo tengo fe en que voy a lograr esto. No lo digo a nadie, yo me lo digo a mí mismo, yo lo pienso acá. O a veces lo decimos, lo reconocemos. Yo creo que, me acuerdo de un caso de un joven, ¿verdad? Que íbamos caminando por una banqueta y de repente dio 2, 3 pasos más agitados y pegó un brinco. ¡Pap! Estaba una barda ahí enfrente y la quiso brincar, pues no sé, al estilo de tijera o quién sabe cómo le llaman, ¿verdad? Con tan mala fortuna que no pasó la altura. Obviamente tropezó con la barda, se topó en la barda y para allá, para abajo. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Él pensó, él tenía fe en que iba a pasar esa barda. Dio 2 pasos de impulso y ahí quedó. Por eso digo, a veces no solamente lo pensamos, lo externamos. Pero si no tenemos el entrenamiento y no tenemos la convicción y no tenemos la preparación y todo, nos va a topar la barda. Y eso mismo pasa con nuestro poner fe en Dios. Lo pensamos, lo decimos, lo sentimos a veces, porque también es necesario no solamente pensarlo, sino sentirlo. Yo sé en lo que yo tengo fe. Yo sé en lo que yo tengo fe. Y yo sé en lo que no tengo fe. Una ocasión un hermano dijo, si tienes mucha fe, aviéntate del 2º piso del templo y al cabo Dios te va a proteger. Este tipo de retos o de invitaciones son totalmente absurdas. El Señor nos ha dado una mente, una cabeza para pensar y para evaluar las cosas. Aquí estamos hablando de la fe en Jesucristo para salvación y no hay nadie más en quien podamos ponerla. De manera que cuando hablamos de la fe, tiene que venir acá la convicción primero mentalmente. Tengo que estar convencido con base en lo que dice la Biblia. Aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración, certeza, dice la otra versión, de las cosas la demostración de lo que no se ve. Esa es la fe, hablando bíblicamente. Hablando emocionalmente, pues todo la podemos entender. Es un sentimiento, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos fe intelectual y fe emocional, pero no damos el paso de fe espiritual para completar el proceso. Y ahí nos quedamos. Somos unos creyentes incompletos. Somos unos creyentes a medio cocinar, porque nunca dimos el paso. Es que es necesario, entendamos, no podemos hablar de una persona convertida que no vive su fe. Tal vez usted se pregunte, sí, pero ¿qué hay de los muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero no tienen fe? Bueno, yo podría decir que hay 2 posibilidades a ese respecto. Una, que nunca completaron el proceso de poner su fe en Dios. Y la otra, que lo completaron, pero se quedaron estacionados. Nunca crecieron, nunca maduraron. Se quedaron en una etapa infantil, espiritualmente hablando. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí estamos hablando del proceso de conversión. Y ya vimos entonces que tiene un aspecto negativo y uno positivo. El negativo es me aparto del pecado, ¿verdad? Y el positivo es pongo mi fe en el Señor. Y hay un nivel intelectual, y hay un nivel emocional, y hay un nivel de voluntad. Normalmente esa voluntad la vemos expresada nosotros en un momento dado. Cuando una persona en un culto público decide levantar su mano en respuesta a la invitación que se hace desde el púlpito, entonces le dice, si tú quieres aceptar a Jesucristo ahora, déjame verlo, levantando tu mano, y la persona la levanta. A mí me preocupa eso un poco porque en muchas ocasiones es más bien la cosa emocional la que hace que haya esa respuesta. A veces no se ha entendido el mensaje del todo. Yo le podría dar muchos ejemplos, usted también podría tener algunos ejemplos.
yo creo que la conversión completa se va a ver en el cambio de vida de una persona, más que en una expresión de un momento u otro, sea una expresión oral o sea una expresión de conducta. Cuando la persona comience a experimentar esa relación personal, esa sed que tiene de relación con Cristo, podemos hablar de una persona convertida y lo va a mostrar con actos de conducta, en donde el primer acto de conducta es el bautismo. Pero otra vez, no vayamos revolviendo muchos temas. Estamos hablando aquí básicamente del proceso de conversión, que lo cubrimos en la lección que se llamó la regeneración, el arrepentimiento y la fe. Ahora, hay un detalle muy interesante. Simultáneamente, o sea, al mismo tiempo que se da la experiencia de conversión, que dijimos que era un acto totalmente humano. Es decir, yo soy el que me arrepiento del pecado y yo soy el que me torno a Dios, ¿verdad? Pongo mi fe en Dios. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa si Dios ni me oye, ni se da cuenta de mi decisión, ni nada? Aquí está lo hermoso del asunto. Simultáneamente con la experiencia humana de la conversión, ocurre el evento que le llamamos nosotros bíblicamente o técnicamente o teológicamente le llamamos la regeneración. Eso es lo bello del plan de salvación, del mensaje de la palabra de Dios. Todo está ligado y todo gira en derredor de Jesucristo y su obra por nosotros. Así que yo me arrepiento y pongo mi fe en el Señor, y cuando se da ese proceso genuinamente, incluyendo el aspecto intelectual, el aspecto emocional y el aspecto volicional, tanto por lo que toca al arrepentimiento como por lo que toca a la fe, Dios está pendiente de ello. A Dios no se le escapa nada. Y en ese momento ocurre u opera Él. Usted está entrando aquí con su arrepentimiento de fe, un acto humano, y en ese momento Dios viene y se pone a la par y entonces produce lo que se llama la regeneración. También le llamamos el nuevo nacimiento. O también le podemos llamar la experiencia de conversión. ¿Cuántas veces ha oído usted en algún servicio de testimonios que le piden a las personas que si alguno quiere dar su testimonio de conversión? Y la persona pasa al frente y empieza a hablar de yo estaba en tal parte. Y esa es una experiencia inconfundible. Inconfundible. A veces cuando la decisión se toma siendo muy niño, muy joven, a veces, como dije hace un momento, apresuramos las cosas, queremos conversiones rápidas, queremos manos alzadas más que vidas cambiadas, y eso confunde y eso perjudica a las personas. Necesitamos ser conscientes y trabajar con ellos. Si son niños, si son nuestros hijos, démosles el tiempo para que entiendan estos conceptos. No se preocupe, Dios los va a proteger. Y en el momento en que ellos tengan la suficiente lucidez mental, ellos van a entender todo esto. Y hay que explicárselos. Y una persona nueva, bueno, no digo yo que no pueda ser salva en la primera vez que viene al templo o la primera vez que le hablamos del Evangelio. Pero tengamos cuidado de explicarle todo esto para que la persona lo comprenda y no se quede en una experiencia fallida. Decíamos entonces que simultáneo al evento de la conversión, Dios se une ahí y produce lo que se llama regeneración, nuevo nacimiento, experiencia de conversión, momento de salvación, etcétera, como le quiera usted llamar. Hay muchas maneras. La Biblia le llama la regeneración. Ese es un acto de Dios. Ese es el lado divino de este proceso. Vamos a ir juntando ahí los conceptos y las experiencias. La regeneración es el lado divino de la conversión. Ya lo hemos explicado. En el momento de la regeneración, como Dios vio la genuinidad, la verdadera experiencia de separarse, apartarse del pecado y la experiencia de poner su fe en Dios, Dios ahí entonces interviene y aquella alma que está buscando a Dios, Dios la recibe y la hace suya. Ese acto se llama entonces regeneración y es justo en ese momento que Dios nos da una nueva naturaleza divina. Nosotros no sentimos nada, no pasa nada, no cambiamos de color, no aumentamos ni bajamos de peso, no hay nada. Simplemente es una experiencia divina, es una cuestión interna. Dios nos da una naturaleza divina
hace renacer nuestro espíritu, por eso se le llama el nuevo nacimiento, y esa experiencia trae ya consigo aparejada la vida eterna. No como promesa, sino como una realidad. Es justamente en ese momento en donde nosotros estamos entendiendo que tenemos la vida eterna. Estamos repasando hasta ahorita algunos conceptos de las lecciones anteriores y para mí es muy importante que usted los capte perfectamente bien. Probablemente al transmitirse haya oportunidad de que usted reaccione al programa y si tiene alguna duda, alguna pregunta, la puede hacer. No se le podrá responder en el acto porque estamos trabajando a base de una grabación, pero tomaremos muy en serio esas preguntas y trataremos de responder a ellas. Pero avancemos un poco más. En el mismo momento que ocurre la regeneración, fíjese qué maravilla, ocurre la conversión de parte del ser humano, la regeneración de parte de Dios. Vamos a partir ahora de la regeneración. En el mismo momento que ocurre la regeneración, tiene también lugar el otro evento importantísimo que se llama justificación. Dice usted, yo he oído ese concepto, pero ¿qué quiere decir justificación? En la lección de escuela dominical correspondiente a ese concepto, dimos una definición que dice así: la justificación es el acto judicial de Dios, por medio del cual, con base en la obra de Cristo, con el cual el pecador arrepentido está ahora unido por medio de la fe, Dios declara que ese pecador ya no está expuesto al castigo de la ley, sino ha sido restaurado a su favor, a favor de Dios. Interesante la definición, ¿no le parece? Veamos un poquito paso a paso esto. La justificación es el acto judicial de Dios. La palabra judicial luego nos dice de qué se trata. Lo judicial tiene lugar en un juzgado, en una corte. Ahora, lo que pasa es que el pecador no arrepentido está enfrentando una decisión, una sentencia previa que dice que si él no arregla sus cosas, él va a terminar en el infierno. Es duro, yo lo sé, pero si lo creo, tengo que decirlo. Pero hay una oportunidad y esa oportunidad se llama la salvación, mediante todo lo que hemos dicho. Entonces, en el momento de la regeneración, porque estamos siguiendo a esa persona que estuvo dispuesta a apartarse del pecado y a volverse a Dios, y Dios la tomó y la regeneró. La regeneración fue un acto totalmente interior. No pasó nada por fuera, nada. Simplemente fue un acto que Dios hizo un cambio interior. Es un acto eficaz de parte de Dios. La justificación también es acto de Dios, pero es un acto, dice, por medio del cual, con base en la obra de Cristo. Mire usted, aquí tenemos una persona que es culpable de homicidio. Y está convicto, está confeso, está listo para ser condenado. Nuestro sistema judicial no lo permite. Y así debe ser. Pero en el sistema judicial de Dios, todo pecado puede ser expiado, lavado o puede ser puesto, cargado en la persona de Cristo Jesús. Después de todo, ¿para qué vino Cristo Jesús a la tierra? Vino precisamente para cerrar esa transacción, para decir, yo vengo y doy mi vida, una vida perfecta, una vida santa, una vida pura, la doy a cambio de todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo, todo ser humano que se arrepiente y ponga su fe en Jesucristo, esa persona puede tener salvación y vida eterna. Entonces, con base en esa obra, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, y como el pecador ya se arrepintió y se conectó con el Señor por medio de su fe, con base en la obra de Cristo y con base en el acto de fe, entonces Dios declara. La justificación es un acto declarativo.
Dios declara que esa persona, ese pecador, ya no está expuesto al castigo eterno. Eso es lo que hace que nosotros nos sintamos a veces tan liberados y a veces nos arriesgamos un poco más de la cuenta. Sabemos que somos criaturas nuevas, sabemos que nacimos de nuevo, sabemos que somos salvos, sabemos que ya el diablo y Satanás y el infierno ya no tienen ningún poder sobre nosotros, sabemos cuál es nuestro destino. Y a veces por eso nos permitimos algunas libertades que, si bien no nos van a mandar al infierno, nos van a hacer pagar aquí algunas cuentas muy caras. De ahí que sería mejor no andarse metiendo en esos problemas. Pero volvamos a la definición. Decíamos que es un acto judicial, que es un acto declarativo. La regeneración es un cambio eficaz. Es un acto eficaz. ¿Por qué le decimos eficaz? Porque produce. El viejo hombre es transformado en un nuevo hombre. El hombre pecador es ahora una persona salva. La vieja naturaleza ya ha sido transformada. La persona que estaba muerta espiritualmente ya nació de nuevo. Es un cambio que produce ese resultado. Nosotros no lo vemos de momento, pero ocurre delante de Dios. Pero la justificación es un acto declarativo. Simplemente queda declarado y queda registrado ante el juez eterno, el juez divino, que esta persona confió en el sacrificio de Cristo Jesús. Así es que todos sus pecados son borrados, pasados, presentes y futuros, como hemos dicho. Qué fantástico, ¿no le parece? Esa persona ya ha sido transformada. Esa persona es ahora un pecador arrepentido delante de Dios. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hemos hablado de la conversión, hemos hablado de la regeneración, hemos hablado de la justificación. En un momentito más vamos a volver a la gráfica para ubicarnos ahí. Y así ya podremos tener todo el panorama más completo. Pero demos un paso más. Cuando Cristo Jesús vino al mundo, la Biblia dice que vino para salvar a los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y todos realmente podríamos ser el primero. Pero no solamente vino para salvarlos, ¿verdad? Sino que Él traía un doble propósito. Déjeme explicárselo de esta manera. La obra de Jesucristo en el mundo tiene un doble propósito. En primer lugar, es una obra realizada para nosotros. Para nosotros. ¿Cuál es el propósito de esa obra? Que se logre la reconciliación entre Dios y nosotros. Antes de arrepentirnos de nuestro pecado, estamos en guerra con Dios. Después de arrepentirnos y arreglar cuentas, estamos en paz con Dios. Es lo que dice Pablo. Justificados pues por la fe. Habiendo sido justificados a través de la fe, tenemos paz para con Dios. Yo no siento que estoy peleado con Dios. Yo no siento que Dios me ande buscando para darme una buena azotaína. Yo sé que a veces le desobedezco. Yo sé que a veces le doy motivo para darme un coscorrón, imponerme un castigo. Pero yo sé que jamás voy a tener yo temor de ser castigado eternamente en el infierno. El primer propósito del Señor era para nosotros, lograr esa reconciliación entre Dios y el pecador que se arrepintió genuinamente de su pecado, acuérdense, genuinamente, intelectual, emocional y volicionalmente, y decidió poner su fe en Cristo Jesús, reconociéndolo como el único y suficiente Salvador. Déjenme hacer aquí una pequeña explicación, con todo respeto. No sé quién más vaya a escuchar esta grabación. Es posible que la vaya a escuchar alguna persona que tiene otra experiencia religiosa. Tal vez él confía en una personalidad de la historia de la religión en el mundo. Tal vez confía en alguno de los personajes bíblicos pensando que él puede, pero ninguno de los personajes bíblicos murió por nosotros, solamente Cristo Jesús. Entonces, si usted confía en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona o en cualquier otro sistema que no sea Cristo Jesús, cuidado, cuidado.
está usted en un serio peligro, porque no se ha reconciliado con Dios, porque Dios no acepta la intervención ni la intercesión de ninguna persona, de ninguna absolutamente, ni de la propia persona que Él usó para que fuera la que diera nacimiento a su hijo. Solamente es la intervención del Hijo, porque fue el Hijo el que murió por nosotros. Entonces, esa obra de Jesucristo, en primer lugar, fue para nosotros, fue en beneficio nuestro, fue para lograr nuestra reconciliación entre Dios y nosotros por causa del pecado. Pero hay un segundo aspecto de la obra que Cristo Jesús vino a hacer, y es una obra realizada en nosotros, no para, sino en. Son preposiciones diferentes y significa que algo más está pasando o va a pasar dentro de nosotros. Y aquí es donde entra ese otro concepto que le llamamos la santificación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que a través del primer propósito, la reconciliación, se restablece la relación correcta entre Dios y el pecador que genuinamente se arrepintió de su pecado. Ya está, se arregló. Pero lo fantástico, lo maravilloso, lo hermoso realmente de la obra de Cristo Jesús por nosotros es que no se paró nada más en arreglar cuentas entre Dios y nosotros, sino Él quiere hacer algo en nosotros. Y ese segundo propósito asegura que va a haber un fruto como resultado de esa relación entre Dios y nosotros. En primer lugar, tenemos que reconocer eso. En segundo lugar, esa obra, ya lo dije, inicia el proceso de nuestra santificación. A través del primer propósito, la relación correcta entre Dios y el pecador se hace, se logra, se gestiona. A través del segundo, empieza a haber fruto. El resultado que se logra a través del primer propósito es que el pecador es recibido en un estado de gracia. De ahí en adelante ya no hay ningún peligro, ningún riesgo, ningún causa que pueda afectarlo eternamente. Pero el resultado que se alcanza a través del segundo propósito es que yo y usted y el otro, que hemos sido genuinamente perdonados, justificados, regenerados, convertidos, comienza entonces un efecto que se llama el de la santificación. Otra vez, simultáneamente con la experiencia de regeneración, opera la justificación y opera también el primer paso de lo que llamamos la santificación. Todos estos eventos de los que hemos hablado, la regeneración, la justificación y el primer paso hacia la santificación, ese primer paso se le llama la santificación posicional, son eventos que afectan o tienen lugar en la primera parte del ser humano. Vayamos un momentito a la gráfica que hicimos hace un ratito, que presentamos hace un ratito, y ahí en la parte 1, la parte espíritu, ahí vamos entonces a poner nosotros, aquí afuera en la gráfica, vamos a poner la palabra regeneración, vamos a poner la palabra justificación, y esas cosas se dan en el aspecto 1. No afecta a nuestro cuerpo físico, no afecta quizás en un principio y muy levemente la parte mental, pero básicamente afecta a la parte espiritual. Esos procesos se están dando en la parte espiritual del hombre. Por eso vamos a poner aquí una marquita en la gráfica en el punto 1. Lo marcamos para que así nuestro diagrama se vaya completando. Y ya empezamos entonces ahora con la santificación. Recuerde, aconteció en el mismo momento de la regeneración, en el mismo momento de la justificación. Usted puede verlo de una manera gráfica si usted quiere, hablando o pensando en una especie de poliedro. Lo que se llama el proceso de la salvación tiene muchas caras, pero cada una está perfectamente bien definida. Aquí estamos hablando de estos pasos, no vamos a entrar en otros más de momento,
porque hasta donde hemos llegado nos lleva justamente al punto donde nos quedamos en el estudio de la escuela dominical hasta el domingo 15 de marzo. Ahora, cuando hablamos de santificación, que fácilmente podemos entenderlo como el proceso de llegar a ser santos, no voy a entrar en esas definiciones y ámbitos diferentes, pero en efecto, nosotros vamos a llegar a ser santos, mas no aquí en la tierra. Aquí se inicia el proceso, por eso se le llama, en primer lugar, santificación posicional. Ya eres una persona salva. Por eso el apóstol Pablo en todas sus cartas, cuando se dirige a los cristianos en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica, en todas partes, les dice a los santos en Cristo que están en tal parte. Usted y yo somos santos en Cristo que estamos en Monterrey, México. Pero esa santificación que comenzó en ese momento tiene que desarrollarse. Vamos a entrar ya ahora a un concepto que se llama la santificación progresiva. Y entendemos y tenemos que entender que la santificación total se dará en el momento de nuestra resurrección o en el momento de nuestra traslación. En el momento en que Cristo Jesús venga por nosotros, dice Pablo, seremos transformados. ¿Qué le parece si dejamos aquí? Nos queda un pedacito todavía de material ya visto, pero lo dejamos para la próxima sesión con el propósito de engancharlo con todo lo que viene nuevo. Termino pidiéndole que usted, si es posible, saque por ahí de sus archivos las lecciones que hemos estado nosotros estudiando. Usted las debe tener y no las tiene. Búsquenos y trataremos de proporcionárselas. Vamos a presentar aquí la carátula de esta última lección, ¿verdad? La doctrina de la santificación. Y vamos a tratar de comenzar en la próxima sesión. Vamos a comenzar en la pregunta número 9, para que usted se vaya ubicando. En la pregunta número 9, básicamente en el punto B de la pregunta número 9, y de ahí vamos a entrar ya rápidamente a un repaso y después de ahí vamos a comenzar a ver material nuevo. De modo que yo le invito a que repase el material, vea sus preguntas, trabájelas y aquí nos vemos entonces el próximo domingo. ¿Qué le parece? Ha sido un placer estar con ustedes. No se olviden, las cosas entre Dios y usted siguen exactamente igual. Hay que ser fieles. Ánimo, que Dios nos bendiga.